Se inicia la sesión. ¿Se oye bien? Miguel Cruz Giralde, sube al estrado, que tú eres el que presenta el acto. Bueno, tenemos el placer de tener hoy aquí con nosotros a don José Domínguez León. Es una persona muy vinculada al Ateneo de Sevilla, es académico de la Academia Iberoamericana de Huelva, es un estudioso de historia contemporánea, de grafología, de criminalística, y es una persona con la que cada vez que he hablado con él ha sido muy amena sus charlas, muy instructiva, y siempre me quedaba con ganas de que viniera a la academia a dar una conferencia. Recuerdo que un día, después de los premios de novela del Ateneo de Sevilla, que había un libro sobre el Che Guevara, y estuvo hablándome del Che Guevara, que podía haber también hablado del Che Guevara, lo mismo, verás, de la vida y de la muerte del Che Guevara y de cómo murió el Che Guevara, y fue interesantísimo. Bueno, pues otro día que hable del Che Guevara. Entonces yo le voy a dar la palabra a nuestro académico correspondiente, don Miguel Cruz Giralde, para que haga la presentación de nuestro invitado. Tiene la palabra. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Écija, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, ilustrísimas señoras académicas e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. La seguridad y la defensa nacional son valores concebidos como primordiales en la conformación de las naciones, puesto que los mismos conceden o dan cierto nivel de confianza y protección a todas las personas que las integran. En todo Estado hay una serie amplia de elementos que deben ser protegidos ante cualquier amenaza que provenga del exterior o del interior. Así, la seguridad y la defensa nacional está referida a las manifestaciones de riesgo que los ciudadanos pueden percibir y que se manifiesta en la sensación de tranquilidad o intranquilidad de las personas, pues depende de la percepción por parte de la ciudadanía de la sensación de paz, peligro o amenaza para con la convivencia y por consiguiente para con la seguridad de todos los ciudadanos. De estas cuestiones es un experto el conferenciante que esta noche nos va a hablar y que va a disertar sobre el tema, como ven ustedes aquí, de la criminalística y el estudio científico del delito. Don José Domínguez León nació en Sevilla y con ascendencia tigitana. Es licenciado en Historia por la UNED y obtuvo el grado de doctor por la Universidad de Sevilla en 1992 con una espléndida tesis titulada La sociedad sevillana en la época isabelina, que mereció del tribunal que la juzgó la calificación de apto cum laude por unanimidad. Su labor docente la ejerce principalmente como catedrático de Geografía e Historia en Instituto de Enseñanza Secundaria, un cuerpo al que accedió por oposición libre en 1982. En la actualidad es jefe de departamento de su disciplina en el Instituto Salvador Tábora de Sevilla y como docente universitario es profesor tutor del Centro Asociado de la UNED en la capital andaluza, donde se encarga sobre todo de las asignaturas de Historia Contemporánea, que es su especialidad, además de la activa coordinación de las numerosas actividades de extensión universitaria que desarrolla en este centro. Despliega también allí una intensa labor cultural con la organización de cursos, jornadas, conferencias, etc. A él se debe la creación de la muy acreditada Revista de Humanidades que edita la UNED en Sevilla y que es una publicación de referencia en su género. El profesor Domínguez León ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias. Ha dirigido proyectos de formación universitaria, ha participado en congresos nacionales e internacionales y ha intervenido como ponente y experto en programas de radio y televisión en diferentes cadenas. Cuenta con una dilatada producción científica que abarca libros y artículos de su materia, así como libros de texto, ponencias, comunicaciones, etc. Posee también otras titulaciones oficiales que lo habilitan para otros campos profesionales que despiertan su interés. Así,
Es logopeda por la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Patologías del Habla por la Universidad de Barrington, Estados Unidos, y máster universitario en Técnicas de Grafoanálisis y Criminalística por la Universidad Autónoma de Barcelona, que de esta línea de la que nos va a hablar hoy. Y acumula además a su especialidad docente la de Psicopedagogía de Orientación Escolar. Su clara vocación docente lo ha llevado a ejercer como profesor de didáctica de las ciencias sociales en el ICE de la Universidad de Sevilla y tutor de práctica en su máster de formación del profesorado en la misma universidad. Todo ello tras superar los oportunos concursos públicos. Actualmente se ocupa de estudios sobre seguridad, defensa, geopolítica, geoestrategia, perfilismo criminal, terrorismo y temas relacionados con las principales líneas de análisis y evaluación de los riesgos del futuro. En este campo organiza cursos que se traducirán luego en publicaciones. Sobre ello pronuncia ponencias especializadas y conferencias divulgativas e interviene en actividades formativas dirigidas a las fuerzas de seguridad del Estado. Como prospectivista pertenece a la Federación Mundial de Estudios del Futuro y en este campo dirige la revista de Pensamiento Estratégico y de Seguridad. Coordina el Seminario Internacional sobre los Problemas Emergentes en Seguridad y participa como profesor de Inteligencia en Redes Digitales en el Máster de Ciberseguridad y Ciberdefensa. Don José Domínguez León es miembro de número de la Academia Hispanoamericana de la Rábida, Huelva, donde desarrolla una importante labor en este ámbito de análisis y divulgación. Pertenece también a otras prestigiosas instituciones científicas extranjeras y ha sido directivo del excelentísimo Ateneo de Sevilla. Conozco desde hace muchos años a don José Domínguez León. Somos amigos ya muy antiguos y compañeros. Por eso me consta su rigor y solvencia investigadora. Estoy seguro, pues, de que la conferencia que va a impartirnos a continuación sobre criminalística y seguridad, el estudio científico del delito, habrá de ser del agrado de todos, por su indudable interés y por la alta calidad profesional y también humana del orador. Muchas gracias. Tiene la palabra don José Domínguez León. Excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Écija, excelentísima señora presidenta de la Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara, de mi ciudad de Écija. Mis raíces están aquí, ellos lo saben. Mi bisabuela tuvo que emigrar cuando se quedó viuda, pero sigo pendiente de investigar esa línea paterna. Pero tengo que decirle que aquí se ha caído una L, sí. Y que intentaba desde hace 2 días arreglarlo, pero francamente no ha sido posible. Me ha faltado esos 10 minutos para sentarme delante del ordenador. Yo voy a hacerles a ustedes un recorrido, primero una parte de fundamentación teórica y al final, depende cómo vayamos de tiempo, unos comentarios de unas imágenes. Como analista en activo, vamos a decir analista independiente, pues me he acercado al auditorio y he preguntado primero para levantar el perfil de los asistentes. Eso es poco común, bueno, no es nada común, pero siempre que uno trabaja sobre todo con cuerpos y fuerzas de seguridad, lo que hay que inculcarles primero hay que vivirlo. Ya sé que entre el auditorio hay oficiales de la policía, hay estudiantes que quieren entrar en el currículum de criminología, y aunque todo esto, con mi agradecimiento a la Academia por haberme llamado a este acto, que de verdad lo agradezco de corazón, tú sabes que es cierto, quiero dedicarlo especialmente a esas personas que siempre están en la sombra, en el anonimato y que nunca van a salir a la luz. Ellos son los que velan por nuestra seguridad, los que desde una actitud siempre callada están al pie del cañón. No tienen horario, no tienen días de fiesta, no tienen familia, y cuando estoy con ellos yo me siento feliz porque me siento tranquilo, me siento seguro, es la palabra. Bien,
No les voy a mover todo esto, todo está en un PowerPoint con mucho texto. Voy a intentar seguirlo, leerlo y después nos meteremos en las imágenes. Me gustaría que al final hubiese un diálogo. El diálogo es lo que de verdad hace grandes cualquiera de las acciones formativas de una academia o de cualquier institución. En primer lugar, ¿qué es criminalística y qué es criminología? Porque a mí en principio se me pidió que hablara de criminología y yo le dije a la señora presidenta, yo no soy criminólogo, soy criminalista. Esto a veces no está suficientemente claro, aunque sí es cierto que soy experto universitario en criminología y que dirijo acciones formativas hasta el nivel de másteres en criminología, pero mi orientación siempre ha sido la criminalística. Bien, ¿qué es? ¿Qué es? Nos vamos a ir al diccionario de la Real Academia, que nos dice que la criminología es una cosa y la criminalística otra. La criminología la define como ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represión. En algunas cosas coincidimos, pero los criminalistas no nos orientamos a la represión del delito. Nos orientamos al estudio de delitos concretos y en los últimos años, y es una cuestión a la que yo personalmente como prospectivista me dedico, es a levantar perfiles, sobre todo en el área en la que yo trabajo más intensamente, que es el terrorismo, precisamente para evitar que se produzcan. Los criminólogos no entran en esas vicisitudes. La criminalística como tal la define la Real Academia como el estudio de los indicios de un hecho criminal con el fin de determinar todos los datos posibles relativos a la víctima o a las víctimas. Bien, ambos conceptos se pueden confundir, es fácilmente comprensible que se produzca una confusión, aunque a veces, y quiero insistir en ello, a veces se produce de forma interesada, en el sentido que la criminología pudiera parecer bastante árida para el común de las personas, mientras que la criminalística suele ser bastante más atractiva y lo que se ofrece como criminología es pura y dura criminalística. Un inciso, si ustedes analizan, lo desarrollo más adelante, la filmografía, las películas, si ustedes analizan las series televisivas en las que se habla, por ejemplo, de criminología, el 80-90% de lo que ahí se contiene es pura criminalística. Estudio de huella, estudio de ADN, estudio forense, estudio grafológico, grafoscópico, estudio balístico. Eso no es criminología, eso es criminalística. Y cuando uno está cerca de la fuerza y cuerpos de seguridad, yo he estado toda la tarde en la comandancia, esta tarde porque había allí una celebración y he echado allí la tarde, así que de allí me he venido para acá. Pues uno entra en un laboratorio de criminalística, no hay ni una sola plaza de criminólogo en todos los cuerpos de seguridad de España. Sí hay muchas de criminalistas, especialistas en balística, en incendios, en grafística, etcétera. Esto es muy importante que se subraye, porque cada vez son más los alumnos jóvenes que se nos acercan y nos dicen: profesor, yo quiero hacer eso mismo, voy a estudiar criminología. Y casi siempre tengo que decirle: hijo, si estudias esto poco vas a abordar. Seguramente cuando hagas criminología o derecho o psicología o sociología, después tendrás que hacer un máster en criminalística, que son 2 años más. Y hay muy pocas universidades españolas que lo impartan. Siempre recomiendo el lugar donde yo estudié, que fue la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual colaboro, estoy como profesor colaborador en los másteres de criminalística y de grafoanálisis.
Bueno, yo creo que esa cuestión debe quedar meridianamente clara para evitar ninguna confusión. Debido a esto, se suele ofrecer el quehacer criminalístico como si se tratara de algo criminológico y a la inversa. Durante los últimos años se ha desarrollado en gran medida el afianzamiento de la criminología, especialmente a partir de la imagen que ofrecen numerosas series televisivas que llevan a la confusión. Muchos jóvenes desean estudiar criminología cuando en realidad lo que les atrae es la pura y dura criminalística. La criminología es una ciencia que estudia el comportamiento y la política criminal, basándose en pilares fundamentales como el derecho penal, la psicología, la sociología y otras disciplinas científicas. La criminalística es una ciencia que, basándose en ciencias y disciplinas científicas, analiza y estudia crímenes concretos, aportando pruebas de cargo, periciales, etcétera, para llevar a adjudicar autorías de delitos concretos. Los cuerpos y fuerzas de seguridad cuentan con laboratorios de criminalística, nunca de criminología. Al mismo tiempo, analiza actitudes y conductas criminales o próximas a ello, así como tipologías clasificatorias, valoraciones predictivas a partir de hechos constatados, etc. Por otro lado, la prospectiva, tengo que aclararle que la prospectiva es toda una ciencia. En el mundo anglosajón y en el mundo iberoamericano se valora mucho como estudios del futuro, títulos de grado, bachelor, de doctorado que se ofrecen en distintas universidades. Algunas veces, tratando este tema, pues tengo que decir que en España estamos muy pocos prospectivistas. De hecho, en esa Federación Internacional de Estudios del Futuro, pues creo que estamos 5 o 6 españoles, nada más. La mayor parte de ellos son economistas, se dedican al aparato económico, a los estudios del futuro en economía, y yo me dedico a la cuestión de seguridad, fundamentalmente perfilismo, terrorismo, ciudades inteligentes, todo aquello que va a ser el futuro, pero que empieza a ser presente. La prospectiva puede arrancar de teorías y hechos estudiados desde la criminalística y elaborar opciones y posibilidades en cuanto a criminalidad. Por ejemplo, cabe emplear el análisis de riesgos adversarios. Si ustedes entran en la red y ven qué hay alrededor del análisis de riesgos adversarios, pues es una de las hiper especialidades más recientes que viene del mundo de la matemática. Empezó trabajándose en el ámbito de los seguros y muy lejos de Europa, y en los últimos 10-12 años ha tenido un anclaje evidente en países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y más recientemente en España. Hay algunos catedráticos de distintas universidades españolas que se dedican al análisis de riesgo, concretamente en materia de seguridad. Esto lo estamos aplicando directamente al terrorismo. Para evaluar futuros en el campo del terrorismo, perfiles criminales en general y terroristas en particular, como aplicación en concreto y de cara a perfiles de personas. Un elevado porcentaje de lo que se puede apreciar en la filmografía, como acabo de indicar, televisiva, en relación a la criminalística, cabría considerarlo como falso o al menos como excesivamente fantaseado, al menos como algo que sin mala voluntad se produce, pero la realidad es que está ahí. Por ejemplo, no hay un sistema lofoscópico, huellas, en el que, como se ve en las películas, se apriete un botón y en cuestión de segundos se nos dice a quién corresponden esas huellas. Eso es materialmente falso. No hay ningún sistema en ningún país, por muy avanzado que se encuentre en este área, en el que todos los registros de todos los cuerpos policiales estén centralizados
y que en cuestión de segundos, con una muestra ofrecida, se pueda obtener una determinación de personalidad. Eso es materialmente falso, no existe. Así es que el daño que se hace a través de la filmografía es tremendo, porque se ofrece sobre la sociedad una imagen de algo absolutamente inconsistente. Lo mismo pasa con el ADN. En las películas vemos que se toma una muestra de ADN, se lleva al laboratorio y en cuestión de minutos ya se sabe. Esto no es cierto, no puede ser cierto. Son procesos largos, a veces tortuosos, a veces hay que determinar determinados elementos de perfil dentro de un perfil global. El ADN de hace 20 años no es el que se hace hoy. Sabemos, por ejemplo, que crímenes de hace 20 años, 18 años, se están resolviendo ahora porque tenemos unas pruebas biológicas mucho más avanzadas, bastante más avanzadas, y por lo tanto esa imagen un tanto idílica de que todo apretando un botoncito se consigue, insisto, deriva en que muchos jóvenes quieran ser policías, perfilistas. El perfilismo es una de las especialidades más difíciles y en la que hay menos formación reglada. Por lo tanto, quien se acerque a eso debe llevar a las espaldas un bagaje de décadas de experiencia. No se consigue de la noche a la mañana. Todo esto es muy costoso en cuanto a tiempo y medios o recursos. Cabría considerar que las bases de datos de unos cuerpos policiales y unas agencias de seguridad pueden hallarse en red, es decir, conectadas, o todo lo contrario, cuerpos que guardan para sí, y no estoy hablando de España, estoy hablando de muchos países, una información que no comparten con otros cuerpos policiales, con lo cual pues ellos tienen sus propios archivos, sus propias bases de datos. Yo recuerdo cuando hacía mis prácticas de criminalística con los Mossos de Escuadra, entre otros, en Barcelona, tengo buenos anclajes, yo les decía, bueno, ¿y por qué esto no se comparte? Bueno, al final es la ley, es la norma, es el peso de la ley lo que hace que se compartan esos archivos y esas bases. Pero inicialmente cada cuerpo parece que llevaba una idea muy parcial de lo que había que hacer. A lo largo de los últimos años, no obstante, se ha avanzado mucho en orden a compartir datos entre cuerpos y agencias, países e instituciones supranacionales de seguridad. Les voy a poner un ejemplo. Estamos en este verano, se produce un ataque en Barcelona y después sabemos que había una nota que había sido enviada a un determinado cuerpo y la nota era escueta: posible ataque en tal sitio y este. Bien, la prensa de los días siguientes a conocerse el dato hizo mucho hincapié en que debían haber afinado más, no debían haber hecho una nota, sino un informe en el que se detallase por qué se llegaba a esa nota. Bueno, quien escribe esto en las páginas de un periódico o hace una crónica televisiva, con perdón y con respeto, no tiene ni idea de lo que está hablando. Cuando una agencia de seguridad emite una nota de inteligencia, esa nota, que son unas líneas, es el extracto de un posible informe de inteligencia que puede tener decenas, centenares o hasta miles de páginas. Y ahí está todo. Y están las fuentes, están los confidentes, están los agentes. ¿Cómo una agencia de seguridad le va a entregar a ningún cuerpo de un país, por muy amigo que sea, el informe de inteligencia? Le entrega la nota de inteligencia. No se puede pedir más, es demasiado, porque es que además acertaron. Por lo tanto, pedir lo que no se puede pedir solo muestra ignorancia. Con la ignorancia no podemos compartir nada, porque aquí lo que nos estamos jugando son las vidas de las personas. Insisto en lo de las tramas televisivas, lo fantasioso, y eso ha hecho que aumente el interés por este tipo de temáticas. Sin embargo, la mayoría de las personas que se dedican a esto están absolutamente en el anonimato, en la sombra, no existen.
Cuando alguno de nosotros dirige una acción formativa, estamos dando la cara y sin embargo sabemos que hay miles y miles de personas que se dedican a esto con total profesionalidad, cualificación, seriedad y entrega, que jamás van a saltar a las páginas de un periódico ni a una cadena de televisión. Dicho esto, vamos a ver algunos casos en los que determinadas pruebas pueden llevar a la adjudicación de una autoría, o todo lo contrario, no llevar a nada, dejar claro que puede ser o que verdaderamente no puede ser, con lo cual un informe pericial de policía judicial o un informe de parte hecho a propuesta de un particular que pretende llevarlo ante un tribunal, pues puede hacer mucho o hacer poco o sencillamente desarticular lo que hay, lo que se ha instruido. Normalmente en España se instruye muy bien, sin entrar en ninguna salvedad de otros países. Tenemos una policía judicial muy experta, tenemos unos laboratorios de criminalística, yo diría que extremadamente profesionalizados. Tenemos además algo que no es público, pero los laboratorios de criminalística de nuestros cuerpos de seguridad tienen que ser homologados en un nivel internacional. Es decir, existen homologaciones que nunca salen a la luz pública y nuestros laboratorios lentamente, gradualmente, se están acogiendo a las normativas que exigen que se haga eso, que se lleve a efecto. Es decir, no tenemos aficionados, tenemos grandes profesionales. Algunas aplicaciones y ejemplos en campos concretos, voy a dar solamente una pincelada, algunas que pueden ser significativas. Hay muchas. Algunas, por ejemplo, las centradas en una de mis especialidades, la grafística, el grafoanálisis. Yo prefiero que se llame así y no grafología. La grafología era la disciplina del siglo XIX. No estamos hablando ya ni del siglo XX, estamos hablando del siglo XXI. Interviene habitualmente en los denominados casos de delitos de cuello blanco, anónimos, testamentos, hológrafos, falsificaciones, autofalsificaciones. Hay también una amalgama de elementos que están alrededor de lo que algunas personas están dispuestas a hacer, autofalsificar su propia firma para decir que no la han firmado. Pero no se preocupen que en el argot los pillamos, siempre terminamos pillándolo. El crimen perfecto nunca existirá, aunque tardemos décadas en dar con la tecla, pero siempre se llega. Cobra cada vez un mayor relieve el análisis de la escritura realizada bajo presión, como en los casos en que se haya podido realizar un testamento, una cesión o una venta fraudulentos en cuanto la víctima fue forzada a ello y después asesinada. Claro, ustedes me dirán, ¿y cómo se demuestra que una escritura manuscrita, manual, está hecha bajo presión? Ahí entramos nosotros. En España hay pocos casos, hay poca jurisprudencia en el sentido de haber tenido en cuenta este elemento en muy contadas ocasiones. Pero los profesores Viñals, Francisco Viñals Carrera y Balcells, Mariluz Puente Balcells, son los directores del máster de criminalística de la Autónoma de Barcelona y ellos han intervenido ya en varios casos con notable éxito, demostrando al tribunal que una persona había sido asesinada, eso se encargan otros criminalistas, y que previamente había escrito algo bajo presión. Evidentemente la escritura aclara muchas cuestiones. Cuando yo le digo a los alumnos que somos capaces de sacar su ADN, bueno, es un eufemismo, pero sacamos muchos elementos de su veracidad, su honestidad, su sexualidad,
su impulsividad, todo eso que nos sirve precisamente para levantar un perfil. Levantamos perfiles de terroristas, levantamos perfiles de asesinos, de asesinos en serie. Esto naturalmente tiene una base científica, es pura neurología. Doctor Miray López pues fue uno de los grandes precursores, era un neurólogo insigne, y hay otros muchos. Cada vez hay una base más científica en este tipo de plasmaciones. Otro ámbito, por ejemplo, el esclarecimiento de accidentes y delitos de circulación vial a través de la determinación de parámetros mediante el análisis de datos y mediciones. Esto es muy común. Verán ustedes que tras un accidente llega la unidad de atestados, hace sus mediciones, pero no queda ahí, porque esa unidad remite muestras sobre análisis biológico, farmacológico, bromatológico, toxicológico, y ya no se hacen solamente mediciones físicas, sino se hacen mediciones biológicas que determinan en qué estado se encuentra la persona en el momento de la comisión de un hipotético supuesto delito. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Porque a medida que avanza la analítica, es decir, la ciencia o conjunto de ciencias que ayudan a los técnicos a realizar ese tipo de análisis, en la medida en que avanza podemos extraer muchas conclusiones. Imagínense ustedes si analizamos pruebas biológicas de militares, de policías, y nos ponemos a valorar si están en condiciones de afrontar determinadas operaciones o determinados tipos de actividades en unos momentos muy concretos. Esto, insisto, aunque aquí se proponga como algo casi del futuro, ya es presente, y sobre todo en aspectos militares y aspectos de policía, esto se está poniendo absolutamente al día. ¿Qué podemos añadir? Pues en el ámbito de la circulación vial, los accidentes, las reconstrucciones informáticas con aplicación de mediciones marcadamente exactas. Es decir, es posible obtener datos concluyentes acerca de un accidente en tanto existan grabaciones, en tanto exista un análisis exhaustivo de la mecánica de los vehículos que intervienen, de los neumáticos, del suelo, de la reproducción de las condiciones ambientales de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, que había en ese lugar en el momento concreto. Todo eso hay que hacerlo de forma material, aunque cada vez tenemos más elementos de sistemas de simulación. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes se van a un telediario y les dice que el tiempo para los 3 próximos días es este y este, y se van a otro y puede diferir. Bueno, pero si la fuente es la misma. Bueno, la fuente nunca es la misma. Unos trabajan con unos modelos matemáticos y otros trabajan con unos modelos matemáticos diferentes, a los que les damos los mismos datos, les ofrecemos los mismos datos, y sin embargo la aplicación, al ser distinta, nos da un resultado, no va a diferir mucho, pero es el tiempo. Aquí, cuando hablamos de la autoría de un crimen, diferir algo puede significar la culpabilidad o la inocencia, aunque sea poquito. Puede llegar a ser tan concluyente como eso. Lo mismo podemos hablar de las pruebas de balística, balística de trazas, balística de efectos. Tal vez la balística no haya avanzado demasiado en los últimos años, porque hablamos de armas convencionales. Mi modestísima opinión, y nunca me he dedicado a la balística, aunque he visitado bastantes laboratorios de balística,
es que debemos salir del arma convencional y entrar en otro tipo de arma. Claro está que ese otro tipo de arma conjuga, aparte del artilugio, del arma en sí, elementos de carácter biológico, sueros, venenos, toxinas, etcétera. Es muy largo y tal vez eso habría que conectarlo directamente con algún tipo de arma que lo proyecte, que lo inyecte. Todavía nuestros laboratorios de balística están anclados en el pasado. Pues un arma de fuego, unos disparos, unas trazas sobre los casquillos, sobre los proyectiles y unos resultados, es decir, unos efectos, como es esa entrada, ese orificio, a qué distancia se ha producido el disparo, con qué inclinación, qué ángulo. Fíjense, la prueba que yo he visto más antigua, lo que voy a decir es real, no voy a decir dónde, es una prueba de unos disparos efectuados hace 200 años. Lógicamente, si esto no se estuviera grabando, yo se lo refería a ustedes, pero siempre que hay una grabación, pues no se puede hacer, porque entonces estamos desvelando algo. Pues en pequeño comité, si ustedes quieren, yo se los digo. Y hemos podido saber, los técnicos que han hecho esto, han podido saber, esa persona, hace 200 años, ¿cómo murió? Ustedes me preguntan, ¿cómo? Bueno, pues han analizado sencillamente una puerta de hierro que el proyectil atravesó en 1800, no sé si fue 8 o 10, hace 200 años. Y hemos sabido a qué distancia se produjo, el tipo de arma, todo, absolutamente todo. Pero, insisto, es la prueba de balística más antigua de la que yo he tenido conocimiento. Cambia mucho en un proceso penal, en un juicio de carácter penal, cambia mucho el que se haga una peritación en toda regla a que se haga de aquella manera, como solemos decir. Normalmente nuestra policía judicial y nuestros laboratorios están altamente preparados, no se suelen producir errores, no se deben producir errores, de hecho no se producen. Todo ello da como resultado que una prueba pericial descarte o no una autoría. En algunos casos se han realizado periciales de balísticas, como digo, incluso después de varios siglos, 200 años. Claro, esto nos lleva a una dificultad añadida. Estamos hablando de armas de avancarga. Si ustedes tienen una mínima experiencia de tiro, pues sabrán que las armas de fuego al uso son armas, bien sean pistolas, revólveres, fusiles de asalto, rifles, que tienen un modus operandi muy elemental, un casquillo con un fulminante y una masa que explosiona y un proyectil. Hasta ahí todo el mundo lo conoce y más que nada a través de las películas. Pero cuando hablamos de un arma de avancarga, si ustedes ven cómo dispara un arcabuz o un fusil de avancarga del siglo XIX o una pistola que se carga por delante por el cañón, verán ustedes que eso aparentemente es un mortero, ¿no? Eso no tiene viso de ser una pistola ni un fusil, sino algo mucho más serio. En alguna práctica de tiro, pues yo veía al principio aquello de en una galería de tiro todo el mundo pues lleva sus protectores oculares, auditivos, a veces guantes, pero claro, yo veía a aquellos señores que llevaban un gorro de cuero, la cara cubierta, las manos cubiertas con guantes de cuero gruesos y además un abrigo de cuero desde arriba hasta los pies, botas de cuero, porque las chispas que saltan, si lo hacen sobre un tejido natural lo perforan.
y producen quemaduras. Y si lo hacen sobre un tejido sintético, ya más vale callarse, sencillamente porque lo inflaman por completo. Por lo tanto, cuando hablamos de balística, estamos hablando de algo muy serio. Y yo podría indicarles a ustedes que cada vez se ven más artilugios, no armas del mercado, sino artilugios construidos de forma muy artesanal, aunque son igualmente mortíferos. No les voy a dar muchas pistas, pero en un laboratorio de balística se ve absolutamente de todo. Claro está, algunas veces son tan poco contundentes esos artilugios que le estallan al propio tirador. Lo ha hecho tan mal, un tubo no sirve como un cañón de un arma, pero bueno, lo ha hecho así, lo ha hecho disparar y se le ha venido encima. Otro elemento cada vez más importante es el análisis de incendios. Miren, este mes de noviembre, en el 5º Seminario Internacional sobre Problemas Emergentes en Seguridad, he preparado ya los 5, ahora estoy preparando el 6º, así que quedan todos ustedes invitados para el mes de noviembre, si Dios quiere, que en este caso lo más probable es que lo hagamos en Sevilla. Ha sido Sevilla, Lisboa, Huelva, Sevilla, Huelva, y bueno, vamos a ver si lo hacemos en Sevilla otra vez. Si nos invitan, lo hacemos aquí. El análisis de incendios. Distinguimos estructuras o incendios en abierto. Una estructura es desde un vehículo, coche, una casa, un edificio, un piso, una nave, es una estructura. Se considera una estructura un espacio cerrado y acotado, aunque sea minúsculo. Eso ya es una estructura. Y el resto los consideramos en campo abierto. ¿Por qué es tan importante el estudio de los incendios? Estamos en España. Tenemos uno de los impactos ambientales más terribles de Europa. Tenemos una cantidad elevadísima de incendios no fortuitos, sino provocados. Tan es así que cuando hacía yo el año pasado una clasificación de terrorismos, porque los tenemos que graduar, tenemos que decir intensidad tal, tipo tal. Esto es lo más difícil a los profesionales de la enseñanza, porque tenemos que sintetizar lo que hay y ofrecerlo de una forma didáctica y sobre todo que sirva para que avancemos en la evitación. Bueno, pues tantos incendios provocados nos llevan a que tengamos tal vez los mejores especialistas en investigación de incendios en la naturaleza, no de Europa, del mundo. Casi todos están en la Guardia Civil y algunos de los oficiales que conozco han formado a la mitad de especialistas que hay en el resto de España. Estamos hablando de personal muy altamente cualificado. Aquí estaríamos ante delitos contra la naturaleza, elementos contaminantes, pero sobre todo estamos ante una modalidad que cada vez cobra mayor importancia: el bioterrorismo, agroterrorismo. Bioterrorismo puede ser muy difuso, muy amplio, pero este es muy concreto. Como quiera que las penas, y en eso tendrían que entrar los penalistas, incluso los criminólogos, como las penas son relativamente suaves, voy a emplear esa palabra, bueno, cuando uno llega al Sevilla 1, al Sevilla 2 y tiene que explicar cosas de estas, a los que están allí les parecen las penas muy elevadas, por otro tipo de delitos, pero verdaderamente, siendo objetivo, hay penas que en algunos tipos de delitos habría que revisarlas, cuando menos revisarlas. Así es que juegan en ese tipo de análisis un papel de primer orden las disciplinas científicas más directamente relacionadas, pues por ejemplo, con la química, con los métodos de análisis, lo que se llama analítica. Bueno, una analítica no es lo que nos hacen cuando nos sacan sangre,
Eso es una prueba. La analítica es la ciencia, la metodología. Esto resulta fundamental en el esclarecimiento de incendios que no son fortuitos, sino provocados, en cuanto cabe obtener datos concluyentes y modos y tiempo, a la vez que el foco del incendio, tipo de acelerante que se ha empleado, líquido inflamable o cualquier otro elemento que contribuya a potenciar o a expandir el fuego. Dirección que haya seguido el fuego, si se ha hecho en un momento en que soplaba, como dicen los meteorólogos, rolaba el viento de una dirección, ya sea por causas naturales o por medios empleados por el posible causante. La determinación de la verdad, otro de los grandes paradigmas. Miren, no podemos reducir la determinación de la verdad a eso que casi todos hemos visto en televisión, creo que le llaman polígrafo, ¿sí?, que ha llegado ya hasta los programas estos tipo Corazón y demás. Nunca verán ustedes ahí a un criminalista. Nosotros no entramos en esas disquisiciones. En los últimos años se ha desarrollado algo de lo que teníamos constancia, aunque falta mucha investigación, no es el polígrafo. De hecho, yo les puedo asegurar a ustedes que en algunos, bueno, en bastantes de los sistemas de inteligencia, la formación de agentes operativos, los agentes operativos son los que se disponen en un lugar de combate, tras las líneas enemigas, en un lugar hostil. Los agentes operativos no son los que están como analistas en un despacho, eso es otra cosa. Pueden ser entrenados para neutralizar, evitar ser interrogados, investigados con este tipo de técnicas. Pero no así el común de la población. Por lo tanto, eso que llaman polígrafo puede tener sentido con el común de la población. Pero yo les aseguro a ustedes que si les entrenamos bien, pueden eludirlo. Es decir, pueden mentir. Ahora, ¿dónde hay menos posibilidades de negar la verdad? Pues con la onda P300. Ustedes habrán visto que en los últimos años se ha difundido que hay una prueba de potenciales evocados, se analizan las ondas cerebrales, se hace en laboratorio, no se hace en un plató de televisión, se hace con una cantidad apreciable de digamos, terminales puestos, ¿no?, que van recogiendo información. Esa onda P300 o EP300 o EP en España tiene muy pocos seguidores, hay un profesor universitario de Zaragoza y hay algunos más. Se ha empleado recientemente, en algún caso, no siempre con buenos resultados, en algunos casos por supuesto que sí, lo cual nos insiste en que hay que seguir investigando, que dentro de no demasiados años puede que encontremos métodos más allá de la onda P300, del análisis de la onda P300, para intentar valorar el nivel de engaño en una declaración sobre aspectos concretos. Se suele trabajar con código binario, una cosa o la otra, pero no muchas posibilidades de elección. También se ha avanzado en la termografía del rostro. Ustedes recordarán cuando eran pequeños, y les digo esto de pequeño porque los niños antes nos ruborizábamos. Hoy los que roban, tal, da igual, repiten hasta la saciedad la mentira, llegan a los juzgados, siguen repitiéndola, y hay allí especialistas, sobre todo psicólogos, perfilistas, criminalistas, que están valorando lo que están haciendo. Y algunas veces se preguntan, oiga, ¿dice la verdad? Dice, no, está mintiendo descaradamente por esto, pero quiere dar verosimilitud a su declaración, entonces evita, porque se ha entrenado, le han entrenado, o él se ha autoentrenado en ese tipo de respuestas,
Eso está ocurriendo. Sin embargo, de la misma manera que nos ruborizábamos, se decía, se ha puesto colorado, le ha dado vergüenza y se ha puesto colorado. Eso lo podemos medir. Lo podemos medir porque se trata de un flujo sanguíneo regional que obedece a determinadas cuestiones de carácter, primero, psicológico y después con reacciones neurofisiológicas. Se traslada naturalmente al terreno de mecanismos de defensa de la persona ante una hipotética agresión. Le están acusando a uno de algo o le han pillado, como decimos, te hemos pillado. Para poder aplicar estas y otras técnicas, naturalmente que sería necesaria una legislación que permita a un país como el nuestro, por ejemplo, la formación de técnicos cualificados que lo lleven a cabo ellos y que se constate con la consiguiente apoyatura científica, de literatura científica relevante, para que el valor de la prueba sea real, no sea algo hipotético o imaginario. De esta manera se podría lograr determinar el grado de veracidad de una declaración en cuanto a certeza o no. Esto conlleva a entrar en una especie de código binario, que no siempre puede contrastar una declaración global en su conjunto. En algunos países o en ciertos tipos de procesos no se permite el empleo de polígrafo o similar, en cuanto una parte de la comunidad científica y de los especialistas consideran que el investigado podría escapar al escrutinio con entrenamiento adecuado, lo que les indicaba antes. Piénsese en la narrativa al caso, que durante décadas ha insistido en poner de relieve que las agencias de seguridad entrenaban a sus agentes destacados en lugares de conflicto para resistir cualquier prueba. Ustedes recordarán de hace años que se hablaba del suero de la verdad, del pentotal, hasta que se llegó a una serie de conclusiones como que los inhibidores de la voluntad funcionaban con casi todo el mundo, menos con individuos altamente entrenados para que eso se pudiera minimizar en algunos de sus efectos. Otro elemento, la aplicación de técnicas de perfilismo criminal en el levantamiento de perfiles relacionados con un crimen o con una serie de crímenes, asesinos en serie, terroristas. El perfilista puede ayudar a elaborar hipótesis y líneas de investigación, colaborando con la policía para facilitar la localización y detención del delincuente, especialmente en casos complejos de difícil adjudicación de autoría. En España tenemos en el Cuerpo Nacional de Policía una unidad de análisis de la conducta. Una. La Guardia Civil tiene otros mecanismos, pero la Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, tiene una unidad de análisis de la conducta. Al frente hay un inspector jefe, a quien conozco, y es doctor en psicología. Es decir, que estamos hablando de unidades altamente especializadas. Nunca salen a la luz, están ahí. Y están ahí para lo que necesitamos. El perfilista, por otro lado, hay que considerar que es apoyo a autoridades judiciales, aunque también pueden ser a la policía. Por ejemplo, indicando si un interrogatorio se está haciendo en regla o no. Discutía hace unos años con un mando policial, con un inspector que me había llamado para preguntarme por un caso, que yo qué pensaba, y yo le dije lo que pensaba. Naturalmente discrepábamos. En esa discrepancia le hablé de reconstruir los interrogatorios y se me dijo que no era posible porque no se guardaban. Hay que guardar las grabaciones, porque una grabación que en el fragor de un interrogatorio no es capaz de ver determinado tipo de elemento, un interrogador, hay manuales de interrogatorio muy, como le diría yo a ustedes, muy doctos, pero se nos puede ir una pequeñez
que a un perfilista que lo está viendo a través de una cámara o que no lo está viendo en tiempo real, sino en diferido, y lo está estudiando y vuelve atrás y lo puede ver otra vez y 1000 veces, cuando hay algo que no nos encaja, decimos, aquí está, esta es la clave, por aquí hay que seguir. Eso, desgraciadamente, no siempre se puede hacer, aunque sería lo ideal, y yo en eso sí animo a las jóvenes generaciones que quieren ser policías o que quieren ser criminólogos o criminalistas, porque tenemos unos campos totalmente, no digo por abrir, es que no están ni roturados, están ahí y hay que entrar de lleno en ellos. Se puede lograr todo esto mediante la valoración e interpretación de la actitud y del comportamiento global del investigado, su lenguaje, el análisis sociolingüístico forense, campo para los lingüistas, el almacén léxico, la terminología, el empleo de esta terminología. Es decir, aquí hay marcos para muchos profesionales. Vemos a los psicólogos y a los perfilistas, micromovimientos, macromovimientos, voz entendida en un espectro amplio, el análisis de voz. Yo recuerdo, yo estaba haciendo un posgrado de voz, hasta eso tenemos que llegar, un posgrado de voz, y ya había sucedido el caso de Anabel Segura. Aunque ustedes no lo crean, pero se llegó, entre otras muchas cuestiones, a través de un levantamiento de perfil por el análisis acústico de las grabaciones de las amenazas. Se determinó en qué marco geográfico se encontraban las personas y, claro, poco a poco se fue reduciendo el círculo. Pero hay un análisis criminalístico exhaustivo que nunca salió a la luz pública. ¿Recuerdan ustedes el caso del churrero, el caso de la señora que se hacía pasar por la supuesta, digamos, secuestrada, que la habían asesinado en el primer momento, pero sin embargo esas grabaciones orientaron a los policías que estaban llevando a cabo la investigación? Por lo tanto, un camino fundamental a seguir. Y podemos seguir con muchos casos, podemos seguir indicando que la química aplicada en términos criminalísticos tiene un territorio, un panorama amplísimo por cubrir: la física, la biología, la psicología, la ingeniería, los nuevos materiales. En cuestión de nuevos materiales podemos determinar muchísimas cuestiones, desde fibras textiles, fibras metálicas. Es amplísimo el panorama. Además, cada vez estamos entrando más en el ámbito de la ciberseguridad y de la ciberdefensa. Yo colaboro con un máster en la materia en la que puedo colaborar, que es inteligencia en redes digitales. No soy informático, soy usuario, pero sé de inteligencia, lógicamente. Entonces, estamos intentando formar para que sea posible, a través de los medios técnicos adecuados, llegar pues a la monitorización efectiva de los investigados. Resulta esto fundamental en aspectos como la lucha contra terroristas, o por ejemplo el tráfico de personas, o el mundo de la droga, de los cárteles. Es decir, todo esto es fundamental. En países como el nuestro, pues la cuestión se centra fundamentalmente en los delitos informáticos, que son muchos. Después, si nos queda tiempo, que ya creo que no, pues veríamos algunos de esos delitos según Interpol, no según un servidor. Cada vez será más importante, tendrán más presencia ese tipo de conductas criminales, de actitudes y de conductas criminales. ¿En qué campos se supone, y ya como conclusión antes de entrar en unas imágenes, que la criminalística avanzará? Fundamentalmente en las pruebas biológicas. En la medida en que las disciplinas avanzan, nos están ofreciendo marcadores
nos están ofreciendo catalizadores, nos están ofreciendo reactivos para que en tiempo real veamos qué tipo de droga es la que se transporta o qué tipo de sustancia estupefaciente ha ingerido un individuo, análisis de sangre, análisis de fluidos, otros fluidos vitales, de saliva. También las pruebas químicas, físicas y moleculares, determinación de presencia de algunos materiales, aplicación de nuevos métodos de análisis, obtención cada vez más de distintas pruebas. Ya el tiempo, eso que antes se veía como algo inexorable, el tiempo corre rapidísimo, no nos damos cuenta. En innovación se habla del I más D más I, la I pequeñita, de innovación, I más D más I. Yo siempre pongo la T. Si no hay transferencia no podemos tener innovación. Lo que hoy están investigando los equipos, grupos de investigación, empresas grandes, medianas, tenemos que transferirlo directamente a terrenos como este, o a la lucha contra el cáncer, o a la lucha para evitar el cambio climático. Todas las pruebas de carácter tecnológico, novedosas, estructura, ingeniería, cada vez habrá más delitos que sean perseguibles a través de una técnica forense muy depurada, el campo de la ingeniería en general, de la agroingeniería y aspectos por el estilo. El levantamiento de perfiles de víctimas y de victimarios, es decir, de delincuentes, está a la orden del día. Este es uno de los campos, no es que yo me dedique a él, es que además es uno de los campos con más futuro y a corto y medio plazo. En la lucha contra el terrorismo todo eso tiene mucho sentido. Las pruebas grafoanalíticas cada vez avanzarán más, las pruebas de voz y sonido, como he dicho, cada vez habrá una informática forense de acústica más depurada, con auténticos especialistas en ese campo. Claro, tenemos que estudiar. Yo hice mi posgrado con el doctor Coveta, catedrático de otorrino del Príncipe de Asturias en Alcalá de Henares. Es decir, los criminalistas tenemos que ir aprendiendo con quien sabe. Las pruebas de verdad, todo tipo de aspectos que hoy parecen imaginarios, mañana, que mañana ya es hoy, son realidad. Antes de entrar en unas imágenes muy poquitas, quiero que entiendan que Europol nos dice que las principales tendencias en el cibercrimen son estas 8. 1, la ciberdelincuencia al alcance de cualquiera, nos metemos y hacemos de verdad lo que queramos. 2, el ransomware, es decir, los virus que nos están inoculando constantemente, y además los usuarios de todo tipo de dispositivos móviles, somos todos estamos ahí. El empleo criminal de datos, nuestros datos cada vez que entramos en internet, cada vez que compramos con una tarjeta, todos esos datos, aunque ustedes no lo piensen, la técnica del Big Data, una gran cantidad de datos, se está procesando casi en tiempo real en laboratorios de Estados Unidos. O sea, yo voy, compro con mi tarjeta y me sacan un perfil de comprador, no compro, por cierto, me sacan un perfil de comprador y ahora me asaetean a través de mi correo electrónico. Ustedes han visto los ladillos que aparecen, sobre todo en el lado derecho, de una cantidad ingente de información que yo no pido ni quiero, pero me han levantado un perfil. El fraude en los pagos fraudulentos, robos de identidades y pagos fraudulentos, el abuso sexual online es terrible, y es terrible ver cómo crece, tremendo, rotundamente tremendo. El abuso de la dark web, explico, la deep web, la web profunda, es aproximadamente el 90% de lo que hay en la red. Se suele acceder a ella a través de buscadores no convencionales. Tor es uno de ellos, tal vez el más famoso. Y dentro de ella está la dark web, que
supone de ese 90% del total, pues aproximadamente un 0,1%. Esa puede ser la mala, la peligrosa, la de los sicarios, el crimen organizado, pagos de todo tipo de extorsiones, etcétera, etcétera. La ingeniería social y finalmente las monedas virtuales serán un campo en el cual se trabaje mucho. Reciente Bitcoin, ejemplo, y hay otros muchos. Bien, voy a terminar. Me gustaría proyectar, hay mucho más texto, algunas imágenes para que ustedes vean realmente a qué llegamos. Bueno, miren, esto es una termografía, porque le estamos hablando a la persona y le estamos inyectando verbalmente unos contenidos de manera que esa persona reacciona, y tenemos muy medida, bueno, tenemos, no, tienen, yo no me dedico a la termografía. Como perfilista sí puedo dilucidar si una persona está actuando en honestidad, en verdad, o es un sinvergüenza. Piensen ustedes que estamos rodeados de sinvergüenzas y que vemos la mentira y la falsedad constantemente. Alguna vez el doctor Cruz y yo hemos hablado y él me dice, claro, nos conocemos hace 30 y tantos años, me dice, Pepe, tú es que a ti es difícil que te la den, tú es que, claro, uno aplica lo que sabe. El problema es que no se puede ir aplicando constantemente, porque entonces seríamos materialmente infelices, hasta con las personas que están cerca. Esta es una prueba ya de termografía aplicada con parámetros concretos. La P300 es una de las ondas que tienen ustedes por ahí. La P300, la tienen ahí. Es un potencial evocado que nos puede servir, pero también se puede entrenar a la persona con un adiestramiento intenso para que pueda eludirla. Si se nos ha ocurrido a nosotros, pues imagínense ustedes las 18 o 19 agencias de seguridad norteamericanas si no han entrenado ya a algunos de sus agentes. Esto es lo mismo, se hace así en laboratorio, no lo vean ustedes como el polígrafo, que un señor o una señora en un programa de estos televisivos lo sientan, le ponen un aparatito para la presión, no, esto es más serio. Hay una cantidad notable de sensores, como ustedes pueden ver. Bueno, vamos a otras imágenes. El texto era largo, pero no se preocupen que si me llaman otra vez, podremos entrar en ello. Miren, estas son imágenes muy convencionales. Ahí tienen ustedes una prueba en un lugar que puede ser una escena de un crimen, una prueba de balística. Estamos viendo un casquillo, se está midiendo, hay un escalímetro, la posición, los criminalistas pues están totalmente protegidos para no contaminar la escena del crimen. Ustedes lo verán con unos trajes de un material desechable, porque cada vez que entran o salen de la escena acotada, pues pueden contaminar, y en ese sentido hay que desproveerse y volver a proveerse. Por cierto, las personas que trabajan en ADN, bueno, ahí no podemos entrar. Podemos entrar en balística, en incendios, en grafística, en sonido, pero ahí no podemos entrar. Sabemos lo que hay, lo conocemos, pero no podemos entrar porque todo el personal que está ahí está registrado y sus perfiles de ADN también, para que no se produzca ningún tipo de contaminación. Recuerden ustedes que hace poco, no sé si fue el año pasado o el anterior, hubo una contaminación en un laboratorio de ADN y dijeron que un señor, me parece que era en el caso de Asunta, de la chica de Galicia, un señor le adjudicaban que había estado allí y se demostró que no había estado. ¿Qué ocurría? Pues que había unas pruebas que en paralelo, en el mismo laboratorio, se estaban efectuando y hubo aparentemente una contaminación. Por eso ese personal está, vamos a decirlo, segregado
al margen de todo lo demás, y nadie puede penetrar ahí, para que en un kit de los que se utilizan no haya nunca una contaminación. Bien, tenemos con una cinta pues, el acotamiento, los, digamos, microscopios con los que se trabaja, aunque ustedes crean que son microscopios para pruebas biológicas, también en grafística trabajamos con microscopios y trabajamos con luz rasante, una luz que es rasante, es decir, no es perpendicular al soporte, sino que es una especie de paralela, es rasante, se trabaja con distintos tipos de luces, naturalmente el investigador tiene que estar protegido, porque esto puede dañar los ojos, los puede dañar. Vemos también aquí cómo se están aplicando esos polvitos de distintos materiales que han evolucionado mucho en los últimos años para la recogida de huellas, la recogida de muestras de huellas. Pero ustedes se hagan una idea, nuestras huellas las podemos dividir en algo así como 80 y tantos elementos, de los cuales en identificación no se utilizan más de 9 o 10. Si se hiciera un análisis exhaustivo, lofoscópico, de todos los parámetros que pueden componer la huella de una persona, de un individuo, esos análisis durarían posiblemente meses, porque es verdad que la ayuda técnica pues protege, nos apoya, pero esto solamente hay una forma de aprenderlo. Yo como miope me tenía que quitar las gafas, coger mi puntero con una especie de aguja y contar los surcos. Es decir, aprendemos a hacerlo de una forma totalmente manual. Después habrá otros elementos más técnicos, pero inicialmente es siempre de forma manual. Bueno, esto que tienen ustedes ahí arriba a la izquierda es una de las promociones de criminalistas de la Autónoma de Barcelona, y ahí tienen ustedes pues a los profesores Viñals y Puente. Este es el profesor Viñals y la profesora Puente Balcells. Bueno, esto yo no sé lo que ha salido aquí. Bien, escena de mucho tipo, lofoscopia. Aquí tienen ustedes en un país X, fuera de aquí naturalmente, pues restos humanos descuartizados. Y si ahí no hay unas pruebas de ADN, poco se puede hacer, por lo menos para identificar. En la parte inferior derecha tienen algo que seguramente ustedes recordarán, ¿no? Uno de los atentados del 11M, y bueno, las víctimas, los momentos iniciales, y ahí hubo una pequeña equivocación o gran equivocación, no lo sabemos, la adjudicación rápida de una autoría en función del empleo de un determinado tipo de explosivo, que si hay titadine, que si no hay titadine. Bueno, es fundamental, no voy a entrar en ese caso porque eso está ya más que investigado, archivado. Siempre que se emplea algún tipo de explosivo, podemos hacer el análisis químico correspondiente y eso nos daría una traza de qué tipo de explosivo ha llevado a. Más recientemente, Alcanar, sin entrar en muchas consideraciones. Hombre, parecía claro que aquello que estalló allí no eran 2 bombonas y además tenían 100 y pico. Hemos calculado, no está aquí ni porque eso es solamente a otros niveles, hemos calculado con los 500 litros de acetona qué se puede hacer, porque ese es el único parámetro que tenemos claro. Habían comprado 500 litros, 500 litros. Claro, no podían tener la justificación de, no, mire, es que es para limpiarnos las uñas. Imposible. Bueno, era una cantidad apreciable de ese explosivo, no voy a decir cuál porque lo están grabando,
Y cuando esto se le explica a cuerpos policiales, se les insiste en que hay que seguir la trazabilidad de los productos. Hace unos años decíamos, productos de droguería, y lo decíamos en el cenáculo, estábamos allí poco. Pero claro, la prensa, los periodistas empezaron a difundir, y hoy en Internet, y no en la web profunda, en la Internet al uso, ustedes pueden ver cómo se fabrican explosivos, lo que ustedes quieran, la barbaridad que ustedes quieran, ¿eh? Con lo cual debemos ser muy cautos a la hora de expresar opiniones. Bueno, aparataje para balística. Esto que tienen ustedes aquí a la derecha es un aparatito que nos sirve especialmente en grafística, porque nos provee de distintos tipos de luz que aplicamos sobre documentos y nos da como resultado pues unos espectros diferentes. Y ahí si hay una falsificación, una autofalsificación, un trazado encima de otro trazado, todo eso nos lo delata, nos lo detecta. Bueno, lo que ustedes ven de escena de crímenes es algo que ya lo tienen archiconocido a través de las series televisivas. Las huellas no siempre son así de nítidas. A veces hay que valerse de una parte de una huella. Y si la huella es característica, bueno, pues tiene un delta, monodelta, bidelta, tiene dos. A delta, no tiene delta, pero ya nos lo ponen más complicado, nos lo ponen muy difícil, ¿eh? Por lo tanto, eso del botoncito de las películas como dicen algunos que yo conozco, de Yanquilandia, que aprietan el botón y le sale, olvídense, no existe. ¿Ven? Esto sería un conjunto de parámetros, pero que hay muchos más, 80 y tantos, y estamos manejando alrededor de la decena, no más. Bueno, podríamos tener muchas imágenes, pero no tenemos tiempo. Yo me conformo con esto, dice, se nace criminal. Esta es una imagen del famoso arropiero, que cuando es detenido pues declara que ha cometido una cantidad impresionante de crímenes, que él declare. No sabemos si algunos o muchos más, con lo cual estamos hablando de una personalidad criminal. Cada vez vemos más personalidades criminales en la vida cotidiana. No sabemos un individuo que parece compatible con la normalidad clínica, lo digo técnicamente, pero no lo es. Nos encontramos con una ancianita dulce, amable, y resulta que la ancianita igual tiene en su casa, vaya usted a saber qué. Por lo tanto, cuando hablamos de se nace o se hace criminal, entendemos que hasta los 3 años una persona está recibiendo las nociones sociales básicas. A partir de ahí, la psicología evolutiva pues nos dice mucho. Ya lo demás son añadidos, pero ya en los primeros años esa persona lleva impresa muchas cuestiones. No parece que nadie nazca criminal. Puede ser cierto que algunos perfiles biológicos contengan elementos que lleven a un determinado individuo a actitudes no muy sociables, pero en general no se nace criminal. Bien, esto es todo. No sé si le habrán quedado más interrogantes que soluciones. Si le quedan a ustedes más interrogantes que aportaciones, yo me doy por satisfecho, porque los investigadores y los profesores solo estamos para desestabilizar. Si estabilizamos demasiado, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Es un poquito tarde, pero si quieren hacer alguna pregunta, pues pueden hacerla. A ver. No. Yo soy criminalista.
No, lo que quiero decir que me dedico, eso está ahí, es técnico, ellos están ahí, y yo me dedico, como he dicho antes, a algo que no voy a repetir, y sobre todo en el intento de la evitación. Hay quien neutraliza y los investigadores proveemos de inteligencia para que algunas cosas no se produzcan. No puedo ser más explícito, pero bueno, en un laboratorio de bromatología, pues lo que se hace es bromatología. Yo ni sé ni quiero saber de eso. El director de un instituto carcelario tiene conocimientos de criminología, o da por hecho. Un instituto carcelario. ¿He oído bien? Una cárcel. Bueno, llamémosle centro penitenciario, porque si no, ellos se ofenden. Ahí el trabajo está muy compartimentado, muy dividido. Los funcionarios de prisiones pertenecen a un cuerpo y dentro del cuerpo hay especialidades. La psicología, la jurídica, hay muchas, ¿no? Hay especialidades de mayor intervención con el interno y otras con menos. Los directores de prisiones que yo he conocido son personas muy cualificadas. Normalmente provienen del mundo jurídico, especialidad jurídica. Después están los psicólogos. Los psicólogos tienen una alta cualificación y son los que más directamente trabajan con los perfiles, son los que tienen que evaluar si una persona es susceptible de ser reintegrada a la sociedad o no, si se le puede dar un permiso, si no. Ahora, en términos criminalísticos, me temo, no aquí, en España, sino en general, en términos criminalísticos, las prisiones poco tienen que ver, porque a ellos lo que les llegan son ya casos humanos, no casos de investigación criminal. Además, yo me he encontrado en alguna prisión con personas que dicen a ver si usted puede hacer algo, a ver si se me revisa el caso, porque yo estoy aquí y soy inocente. Y haría falta una buena criminalística que demostrara que es inocente. Yo creo a muchos que son inocentes. Lo que ocurre es que no siempre las pruebas han estado en las condiciones en que son precisas para declarar esa inocencia. Y además, bueno, ya entraríamos en cuestiones de justicia, ¿no? Si hay un jurado, si el jurado es popular, si todo esto influye notablemente. Yo creo en la profesionalización de todo y fundamentalmente de la justicia. Cuando empezamos a desprofesionalizar las cosas, se pueden cometer errores. Miren, lo traía aquí pero no lo he dicho. El caso Rafael Riqueni, un señor de la provincia de Cádiz que hace ya unos años es acusado de violación y el señor dice que es inocente y el señor es acusado con unas pruebas nada convincentes de ADN, con unas técnicas que no estaban al día y con una declaración que dice que ha sido ese señor. Y el señor sigue defendiendo su inocencia. Y un abogado, uno de los que le toca más adelante, porque no estuvo desde el principio, cree en su inocencia. Tan es así que insiste en que se reabra, que se analicen las pruebas con las más modernas técnicas. Y se llega a la conclusión de que esas muestras de ADN no son de Rafael Riqueni, son de otra persona. Esa otra persona se cruzan los datos y efectivamente había sido fichada, pero ya había fallecido. Este señor se había tirado más de una década en la cárcel por un crimen que no había cometido. Por lo tanto, eso no es criminología, eso es criminalística. Debemos ser más finos, hilar más fino, para evitar que no cumpla, que no pague un culpable, o que cumpla
y pague un inocente. A nadie nos gusta que nos tomen por lo que no somos. El estar fichado por algo no significa que ese sea un violador, ¿no? Hay personas que han cometido algún error, pero estar fichado no significa que ya le vayan a colgar a uno todos los posibles delitos. No sé si contesto la pregunta. ¿Alguna pregunta más? La integran disciplinas que son exactas, otras no. Por ejemplo, lo que he dicho del ADN, hace 20 años teníamos unos perfiles, hoy tenemos otros. Recientemente se ha solucionado un caso de una chica que en un pueblo, creo que era de la provincia de Madrid, fue violada y asesinada hace 18 años, 19 años. Todo el pueblo se sometió a pruebas de ADN voluntariamente. Hace tantos años los perfiles que salían no eran tan determinantes. Y mire qué curiosidad, que aparece un individuo con un perfil muy próximo. Muy próximo. No era él, era su hermano. Porque ese perfil de ADN nos dice hoy a qué grupo racial puede pertenecer un individuo. Dice, bueno, este individuo no es de aquí, es de un grupo racial que viene de fuera, aquí está el hermano. ¿Dónde está el hermano de este señor? Que en aquel momento sí está aquí, en Francia. Fueron y lo detuvieron. Se resolvió el caso cuando el crimen estaba casi a punto de prescribir, con la más moderna técnica. Eso es exacto. Y cada vez será más exacto. Ahora, hay cuestiones, perfilismo, grafoanálisis, no podemos decir a ciencia exacta esto es así. Ahora, probabilísticamente, sí podemos decir, este señor tiene un perfil psicopático, esta individua es una ninfómana, este otro es una persona que de honestidad está frito, luego puede ser un estafador, perfectamente, claro, no lo hemos pillado infraganti. Ahora, el levantamiento de perfiles, sí, eso es así. Mire, un ejemplo, está en un curso, imagínense que usted es pues un agente de seguridad del Estado, de cualquier cuerpo, y yo le pongo una muestra escrita, se la pongo en el proyector y se la pongo al revés. Tiene usted 10 segundos para decirme si esa escritura es de fiar o no es de fiar. Bueno, le pongo el caso. Está usted destinado en un país X y llega usted a la habitación del hotel. Y usted está al otro lado del mostrador. Enfrente tiene al recepcionista, que a usted no le huele bien. Y le da un post-it, pero no se lo da, se lo está leyendo. Usted lo está viendo al revés. Y usted lleva el arma y usted tiene que saber si ha de amartillarla o no. Porque lo que se está jugando es su vida. Con una nota podemos sacar en tiempo casi real, ¿no?, un microperfil que nos salve la vida. Hasta ese punto estamos trabajando. Fíjense, comprendo que es complicado, ¿verdad? Pero hay que llegar. Bien, parece que hay otra pregunta, ya la última. ¿Sí? Sí, bueno, vamos a terminar con esto. Eso sí está siendo muy abordado por la criminología, porque estamos hablando de perfiles criminales, de asesinos en serie, de Canter, por ejemplo, el círculo de Canter, donde anclamos
a partir de determinadas actuaciones delictivas. Claro, eso lleva a una cronología, pero cuidado, las cronologías de los criminales, no quiero llamarle en serie, asesinos, porque pueden no ser asesinos, pueden ser violadores. La cronología nunca es determinante. Puede permanecer un individuo latente durante meses e incluso años. De hecho, en la resolución de algunos casos, y ustedes lo habrán visto en algunas películas, el policía joven o maduro tiene que recurrir a un policía jubilado que lleva 15 o 20 años jubilado, porque en la etapa, digamos, laboral de ese técnico, de ese especialista, se dio algo parecido. Luego, cuidado con las cronologías, que las cronologías son muy de películas, pero inducen a error. ¿Podríamos levantar la cronología de quien ha hecho lo de Diana, sin especificar quién? Ya saben ustedes. ¿Podríamos levantar una cronología? ¿Es el único caso? ¿O hay más casos? Porque podríamos establecer ahora, a partir de ahí, muchos elementos. Me consta que lo están investigando. Se llegue o no se llegue. No sé si le he contestado. Bueno, pero tenía usted que haber sido explícita y no lo ha sido. Y yo soy perfilista, pero no soy adivino. De pitonizo nada. Nosotros nos basamos en cuestiones materiales. Efectivamente, claro, sí, lo hay. Pero eso es algo simbólico no solo para criminales, sino para todas las personas en general. Llevamos una especie de reloj, de fechas, de efemérides, de significantes, de significados. Y claro, usted y yo lo hacemos bien. Celebramos el cumpleaños de mi esposa, el de mis hijos, pero lógicamente no nos fijamos en una fecha, en un momento, para hacer esto. Le voy a hacer una primicia que ya está muy explicada por mí en otro foro. Cuando trabajamos para cuerpos de seguridad, hablamos de una cronología del terrorismo. Ahí sí me puede usted preguntar, porque de eso sé bastante. Entonces, les preparamos para que tengan en cuenta que determinados elementos cronológicos pueden ser determinantes en la comisión de un cierto tipo delictivo. Más claro no puedo ser, pero sí, eso lo tenemos muy desarrollado, por lo menos en el terrorismo de carácter X. Si no estuviera la cámara se lo explicaría. Ahora, si usted quiere, yo se lo explico cuando salgamos de aquí. Bien, muchísimas gracias por su asistencia. Si quieren ustedes volver a oír la conferencia, la tienen en la página web de nuestra Real Academia Luis Vélez de Guevara. Y ahí tienen todas las conferencias que se van dictando en este foro. Agradecemos muchísimo al profesor Domínguez León por esta magistral conferencia y levantamos la sesión. Buenas noches.